Hola a todos, ¿cómo están? Los saludamos en esta nueva entrega de Reporte Semanal. Nos encontramos nuevamente acá con mi colega Juan Rodríguez. ¿Cómo estás, Juan? Hola Roberto, muy bien aquí, listo para una revisión de algunos de los acontecimientos importantes tanto de Chile como en el mundo y obviamente también enviar saludos a todas las personas que nos están escuchando en sus casas, en sus lugares de trabajo o en algún trayecto en el que puedan escuchar este programa. Así es. Oye, vamos a comenzar con una noticia más bien reciente. Se llevó a cabo una cumbre en Alaska donde se reunió Donald Trump y Vladimir Putin para conversar sobre la crisis en Ucrania y buscar eventualmente una salida de paz al conflicto. Así es Roberto, ambos presidentes se reunieron en Alaska, Ujú. por tratarse, digamos, de un territorio que queda más o menos como punto medio, que Claro. antiguamente perteneció al Imperio Ruso y posteriormente fue vendido a Estados Unidos, por lo que obviamente todo el mundo lo conoce como territorio norteamericano. En el Así es. lugar, además de, digamos, de la reunión misma, también el presidente Vladimir Putin tuvo la oportunidad de visitar las tumbas y un monumento dedicados a pilotos de la aviación soviética que fallecieron durante la Segunda Guerra Mundial, eh, en la época en la cual este territorio de Alaska, digamos, era utilizado como corredor aéreo Ujú. para transporte de materiales logísticos y pertrechos de guerra, etcétera, Claro. entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que en aquel entonces eran aliados en contra de los ejércitos alemán, italiano y japonés. Ujú. Producto de este intercambio se desarrollaron algunas batallas aéreas que terminaron con la muerte de algunos soldados de la aviación soviética, por lo cual el presidente Putin, además de asistir a esta cumbre en la cual se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se dio un espacio para poder, digamos, entregar un reconocimiento a estas personas que murieron durante la Segunda Guerra Mundial y Ujú. que por lo tanto en Estados Unidos, en aquel lugar, les tienen levantados monumentos y también están sus tumbas. Ujú. Así es. Bueno, ahí estamos viendo Bueno, fue todo un poco, todas las imágenes que se vieron, como que habían muchas imágenes altamente viralizables, ¿no? Como este saludo entre Donald Trump y Putin. Y también hubo una situación que cuando ellos comienzan a avanzar por esta alfombra roja, aparecen unos aviones en formación. Un bombardero, no recuerdo el nombre, pero sé que es un bombardero nuclear acompañado, no sé, como yo no soy muy experto en la terminología de aviones, pero es una formación, digamos, que se entiende como una especie de amedrentamiento. Eh, claro, bueno, se trataba de un avión, de aviones F-22 y F-35, que son aviones caza de combate, Ujú. y un avión bombardero B-2, que son el modelo, digamos, el que se presume que, por ejemplo, realizó los bombardeos a las centrales nucleares en Irán en los meses anteriores, Ujú. en junio, si no me equivoco, Claro. para tratar de no equivocarse las fechas. Sí. Y digamos, estos aviones en formación se puede entender de dos formas, porque por un lado, claro, es un amedrentamiento, pero por otro lado también se puede entender como una forma de respaldo, al entender que difícilmente estos aviones norteamericanos iban a bombardear a su propio presidente. Entonces, que es una demostración de poder, por una parte, pero por otra parte también es como un gesto diciéndole a Putin que, digamos, que ellos tienen todo controlado en su territorio. Asimismo, también una comitiva de escoltas de aviones F-35 también despidió el avión en el cual se retiró Vladimir Putin Ujú. del territorio norteamericano. Lo acompañaron, digamos, hasta la salida del espacio aéreo norteamericano. Claro. Pero así como dices tú, y en eso estoy muy de acuerdo,
es una dinámica más o menos de generar una postal y una imagen así potente digamos, de la reunión, porque Sí, simplemente podrían haberse reunido y no haber pasado estos aviones, sí, pero pasan como para generar una parafernalia y una espectaculización sí, del evento mismo. sí, sí, tiene harto como de, eh, como le llaman ya en esta jerga audiovisual, los highlights, como que está lleno de highlights. Claro. Sí. Bueno, en todo caso, a la bajada Putin baja de su avión y con lo primero que se encuentra es con toda esta formación de aviones de guerra estacionados, apostados ahí en el lugar. Claro, en el fondo ahí Estados Unidos está tratando de decir eh, que ellos también tienen aviación. En el caso Claro. de tener algún conflicto con Rusia, ellos también podrían defenderse, etcétera. Siempre marcado por una dinámica en la cual, producto del conflicto de Ucrania, pero también otros conflictos, como por ejemplo entre Irán e Israel, últimamente se ha posicionado muy bien los aviones de combate, tanto rusos como chinos. Ajá. Entonces, Estados Unidos quizás podríamos decir que de alguna forma no han tenido la oportunidad para poder mostrar su propio poderío militar, Claro. pero en el caso de Rusia ha sido devastadora la Fuerza Aérea rusa en contra de la Fuerza Aérea ucraniana, que sabemos no funciona con aviones tan modernos como estos, Mm. sino que la Fuerza Aérea ucraniana, si no me equivoco, usaría aviones F-16, que son de los años 80, Ujú. y creo que en algún momento se habló de pasarles aviones F-22, que son de los años 90, Ujú. lejos del F-35, que es el que maneja Estados Unidos. Entonces, por supuesto que como también durante la semana se estuvo marcando esta reunión, y durante las semanas anteriores también, como una lógica de evitar una guerra nuclear, Claro. entonces Estados Unidos trató, digamos, de tirar la carne a la parrilla y que vieran qué es lo que tiene. Sí. Eso, al menos esa es podríamos decir que es como la acepción simbólica que tiene el desarrollo de esta maniobra aérea que vemos en el video. Sí. Bueno, por lo pronto sabemos que en realidad el objetivo principal que era llegar a a un acuerdo que solucionara definitivamente la situación o la crisis en Ucrania no fue así. O sea, no salieron de esta cumbre con un acuerdo. Obviamente porque hay otra parte involucrada, que es Ucrania, que tiene que aceptar o rechazar los términos y condiciones que habrán salido de esta conversación, que por lo que leí hace un rato, bueno, parece que no va a fructificar ningún tipo de acuerdo. En ese sentido, Donald Trump fracasa en este objetivo que tiene de perfilarse como el que resuelve la guerra y los conflictos a nivel internacional. Está como hambriento de recibir el Nobel de la Paz. Así que por ahora no hay acuerdo. Y bueno, eso en general, no sé si tú sabes algo más de lo que hay, si es que habrá habido alguna información desde Zelensky. A ver, de partida que los pocos acuerdos que hubieron fue que Donald Trump va a gestionar una reunión entre Zelensky y Putin, con Donald Trump presente. Ajá. También está estipulado que Rusia solo depondría la guerra a partir de negociaciones territoriales. Ujú. Pero ahí hay que ver, digamos, qué es lo que va a ofrecer Rusia, considerando de que Rusia ya considera los territorios conquistados a Ucrania como territorios de la Unión, o sea, perdón, de De la Rusia. Federación Rusa, Mm. en particular de los oblasts de Donetsk y Lugansk, pero también de otros, de Kharkov, si no me equivoco, y otros oblast más que Ujú. eran ucranianos y que Ujú. todavía ni siquiera han sido, digamos, conquistados plenamente, pero que ya Rusia ya los atribuye como parte de la Federación Rusa, a partir de algunos, digamos, plebiscitos y referéndum que se han Ujú. desarrollado, los cuales la población habría manifestado estar más a favor de la nacionalidad rusa que la Ujú. nacionalidad ucraniana. A partir de eso se entiende que estas negociaciones serían de territorios
a partir de territorios que Rusia aún no controla. La pregunta es que, ¿qué es lo que va a entregar Rusia? Claro. Y ahí es una pregunta bastante compleja, sobre todo entendiendo que si de Rusia dependiera, no es necesario terminar la guerra. Porque Rusia, así como ha ido ganando kilómetro tras kilómetro, podría terminar, digamos, la guerra conquistando toda Ucrania, que no es su intención, pero sí controlar estas regiones, regiones u oblasts, que se les llama, que tiene pretensión de conquistar. Asimismo, también la ciudad costera de Odessa, Rusia la reclama como propia, principalmente por el gran desarrollo que tuvo la ciudad de Odessa, tanto durante la ocupación del Imperio zarista de este espacio, como durante el desarrollo de la Unión Soviética, y la cercanía que tiene la población de Odessa con Rusia, y no así con el nacionalismo ucraniano. No podemos olvidar que fue en la ciudad de Odessa en la cual ocurrió el genocidio, o bueno, la masacre, mejor dicho, en la casa de sindicatos de Odessa, donde murieron más de 40 sindicalistas con tendencias comunistas y prorrusas, que se negaron a aceptar el golpe de Estado ocurrido el año 2014 en Ucrania, y que frente a esta situación un grupo de manifestantes neonazis los encerró, los asedió en el lugar y finalmente terminó prendiéndole fuego y calcinando a todas las personas que están al interior. Entonces, siendo esta la dinámica y este más o menos el panorama, lo que yo me imagino que Trump está tratando de propiciar es que Zelensky se rinda, que exista un gobierno provisional en el cual Rusia acepte que, digamos, la territorialidad ucraniana hasta donde llegó a conquistar, y probablemente también, bajo los intereses de Estados Unidos, lograr que el control de los sectores donde existen tierras raras, muy útiles para, por ejemplo, el desarrollo tecnológico, sea resguardado bajo el poder de Ucrania y no conquistado por Rusia. Pero como bien dices tú, estas son prácticamente especulaciones, porque en estricto rigor en la reunión no hubo ningún acuerdo formal ni serio. Sin embargo, sirvió bastante también para posicionar la imagen de Vladimir Putin, que recordemos es un presidente de un partido de derecha, de centro derecha, que ya si somos bastante amistosos, es de un partido de centro derecha de Rusia, y que políticamente, desde digamos, su matriz ideológica, no tiene grandes conflictos con Donald Trump, sino que más o menos representan a sectores similares, con cierto grado de nacionalismo, de proponer o promover los intereses propios de sus países por sobre los intereses globales. Y esto, sobre todo, ya el simple hecho de esta reunión marca una distancia con los países de la Unión Europea, que han intentado forzosamente hacer que Ucrania siga siendo su caballito de batalla, y el sacrificio de millones de personas en Ucrania que han tenido que someterse a un estado de guerra, a ser reclutados de forma forzosa para ir a pelear una guerra que a todas luces y siempre fue imposible de ganar. Por dar un dato, ya vamos casi 2 años en los que declararon la gran contraofensiva de Ucrania, que fue armada por Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Francia y Alemania, y que el resultado fue negativo y mandaron a los jóvenes ucranianos a morir en una trinchera. Frente a esto también hay que entender que, paralelo a las reuniones que está sosteniendo Vladimir Putin y Donald Trump, hubieron ataques de misiles y bombardeos a la región de Donetsk, en la actual Rusia, digamos, la República Independiente de Donetsk. Existieron bombardeos, por lo tanto se reitera la posición ucraniana de no querer consolidar la paz, no querer rendirse, y sobre todo de realizar ataques cobardes en contra de población civil, que por supuesto también, y como vamos a ver en el video a continuación, esto es mal interpretado y hay dobles lecturas en torno a esto, ya que desde el punto de vista de las democracias liberales occidentales y sobre todo también del Partido Demócrata
norteamericanos es Donald Trump, quien es un criminal de guerra y quien ha invadido, digamos, ha asesinado a civiles, según sus palabras. No vemos a estos mismos países haciéndole, o a estos mismos periodistas haciéndole ese tipo de preguntas o aseveraciones a Benjamín Netanyahu, quien, como sabemos, es efectivamente un criminal de guerra, sin ninguna duda. Sin duda. Sí, bueno, vamos con el video de una periodista que le grita a Vladimir Putin. Mr. Putin, did you underestimate Ukraine? President Putin, will you stop killing civilians? Bueno, ahí primero esta periodista le grita preguntando si se ha subestimado a Ucrania, y después pregunta si es que va a dejar de matar a civiles. Y esa misma pregunta también se le hizo en la rueda de prensa que hicieron posterior a la cumbre. También se le preguntó eso a Putin, y él también, digamos, reaccionó de una forma descolocada, sin querer, digamos, sentirse aludido frente a esto. Y en ese sentido, al menos desde mi opinión, y la voy a decir, hay que entender que cuando uno es presidente de un país que tiene un ejército y que decide hacer que su ejército se enfrente a otro ejército, tiene que contemplar las consecuencias del acto, porque no fue Rusia la que comenzó este ataque, sino que fue Ucrania cuando comenzaron a bombardear las regiones de Lugansk y Donetsk a partir del año 2014, y también fue Ucrania la que decidió prestarse para hacer un arsenal de la OTAN y para posicionar armamento bélico de largo alcance en su territorio con el fin de volverse la punta de lanza de la OTAN y así una verdadera amenaza real, digamos, que de hecho se ha concretado como amenaza real para el pueblo de Rusia. En ese sentido, es bastante irresponsable y bueno, y hay una responsabilidad política por detrás del presidente Vladimir Zelensky de Ucrania, quien sabiendo que se está enfrentando a un país con una población mucho mayor, con un desarrollo tecnológico mucho mayor, con un desarrollo bélico mucho mayor, con una economía mucho más fuerte y sobre todo con un posicionamiento geopolítico que le permite sobrellevar la crisis de la guerra de una forma mucho más eficiente que la misma Ucrania, es Vladimir Zelensky quien cometió y comete la irresponsabilidad de generar estos enfrentamientos sabiendo que en todo conflicto bélico y sobre todo moderno van a haber muertes de civiles, y sabiendo que iba a estar mandando a las trincheras a sus jóvenes que ya no quedan y ya están empezando a reclutar a menores de edad, y ya están empezando a reclutar a adultos mayores para que vayan a combatir y vayan a inmolarse, y están reclutando a ciudadanos latinoamericanos, principalmente colombianos, para que vayan a pelear por el ejército ucraniano, y esto en definitiva es un baño de sangre. Entonces, para que un periodista llegue y diga que uno de los presidentes en el conflicto está matando civiles, bueno, el periodista ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el ojo propio, ya que si alguien es responsable de la muerte de civiles es Vladimir Zelensky y es el ejército ucraniano. Más allá de que los ataques, digamos, perpetrados por la Federación Rusa eventualmente hayan muerto muchos civiles, hay que entender el contexto general, es decir, estás peleando contra un país que es potencia mundial ya hace muchas décadas en materia bélica, y crees que no van a morir civiles y crees que van a matar a solamente soldados. Eso es ridículo. Más allá que quizás pudieran incluso tener razón en su acusación, la forma en que se plantea es una forma totalmente marquetera, y por supuesto también lo que buscaban periodistas al hacer este tipo de preguntas era aguarle la fiesta a Donald Trump con el evidente interés de respaldar al Partido Demócrata, que en este momento está en la banca por el inepto presidente que tuvieron, que fue uno de los principales responsables para la creación de este conflicto bélico. Sí.
Sí, bueno, respecto a lo último que mencionabas, Donald Trump declaró, dentro de todas las cosas que dijo después de la cumbre, que, bueno, él remarcaba su buena relación con Putin y que en realidad cualquier tensión entre ellos ha sido una operación mediática para enemistarlo y que básicamente son cosas inventadas desde el Partido Demócrata. Con respecto a lo que mencionaba sobre los mercenarios, bueno, latinos que están viajando para unirse a las filas ucranianas, se está dando no sé si un problema, pero una situación. No sé si era Lavrov el que salió hace poco diciendo que estos mercenarios, la verdad es que no aportaban mucho dentro de la fila ucraniana porque son mercenarios, o sea, son gente que en algunos países pertenecen, no sé, a cárteles y saben ocupar armas, pero no son soldados. Entonces, como que en realidad no era tan difícil para las fuerzas rusas poder hacerle frente. Y hay otra situación además que no sé si este informe venía desde Rusia o desde Ucrania mismo, pero de que decía que había miembros activos de ciertos cárteles, sobre todo, bueno, de mexicanos, que se estaban entrenando para manipular drones. Entonces, que al final ese mismo conocimiento lo van a aplicar dentro de los cárteles a los que pertenecen, po. Ujú. Bueno, no sé, una situación, yo no me hubiera imaginado eso, pero son cosas que pasan en este contexto. Sí, sobre todo también entendiendo que el mismo ejército ucraniano ha estado vinculado en tráfico de drogas, tráfico de Además, armas, tráfico de personas y sí, otros crímenes. Obviamente Occidente se tapa los ojos y mira para el lado, pero digamos, es así. Mucha de la ayuda en armas y en económica que ha enviado Europa a Ucrania ha sido lavada y robada por mm, miembros de su ejército, y también es muy sospechoso el presidente Vladimir Zelensky, que mm, dicho sea de paso no tiene ninguna intención de terminar la guerra, ya que en el momento en que termine la guerra tendrá que dejar de ser presidente y al mismo tiempo sí, probablemente sea juzgado por sus crímenes. sí, Entonces, claro. eh, nuevamente nos enfrentamos a un mono con navaja que tiene un ejército a saber y que va a continuar haciendo una guerra, pero Mm, que no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero que va a intentar, digamos, prolongarla lo más que pueda. sí, Y que en realidad igual hay que entender, y es lamentable que personas como estas que tú mencionas del narcotráfico que se estén vinculando con el ejército ucraniano, además de que muchos de ellos son carne de cañón, digámoslo así, sí, porque el ejército ruso no funciona hace mucho tiempo, digamos, no funciona mandando a la caballería ahí a pelear, así mm, como al choque, sino que primero bombardea el frente, destruye todo lo que pareciera ser algún foco de resistencia y luego comienza a avanzar con la infantería. claro. El resultado de esto es que las primeras líneas ucranianas usualmente terminan masacradas por el ejército ruso y por Mm, sus bombardeos. Y esto no es primera vez que ocurre, y los ucranianos deberían entenderlo, sí, ya que fue la misma Segunda Guerra Mundial en la cual la Unión Soviética inventó los misiles Katyushka, que son mm, muy famosos porque van montados en la parte trasera de un camión Ural, ujú, o no, un camión más anterior a los Urales, pero posteriormente y hasta el día de hoy se usa el modelo Ural para eso, que digamos en el pick-up del camión va cargado con, no sé, 40 misiles, cohetes, digamos, y los levanta, se levanta esta parte como si fuese un camión tolva, y se disparan los misiles y es como una lluvia de misiles. ujú, En su época los nazis, que sufrieron mucho por esto, porque digamos estaban 3 o 4 kilómetros del frente y de repente se empezaba a escuchar el zumbido de los cohetes que empezaban a llegar. ujú, Y finalmente el cohete llegaba y mataba a todo el mundo, mm, o a muchos, digamos, y por el terror que esto les producía, los bautizaron
el órgano de Stalin, digamos, Ya. como si fuese la reverberación de un órgano de iglesia que Claro. está sonando y que finalmente llega como una lluvia de misiles. Mm. Esta táctica no ha cambiado mucho hasta el día de hoy, entonces estas personas latinoamericanas y de otros países del mundo que se están prestando para este tongo bélico, lamentablemente se prestan para ir a hacer carne de cañón de un ejército que no es responsable ni siquiera de sus propios ciudadanos, mucho Claro. menos de ciudadanos a los que ellos mismos han de considerar inferiores por su raíz supremacista y neonazista que tiene desde el punto de vista ideológico el ejército ucraniano. No hay que olvidar el extinto, o espero extinto, batallón Azov, que dentro de su simbología como en el uniforme militar usaba simbología nazi. Sí. Entonces esa es más o menos la situación. Y por supuesto, digamos, para terminar este punto, quedamos a la espera de la reunión que va a existir probablemente la próxima semana entre Putin, Zelensky y Trump, en los cuales ya debería al menos quitársele todo el respaldo desde Estados Unidos a Ucrania por la tosudez en la cual se ha desenvuelto el presidente ucraniano. Sí, bueno, vamos a estar atentos a eso, pero por lo pronto igual yo creo que es difícil llegar a un acuerdo de paz mientras todavía hay bombardeo. Como que eso, yo creo que primero tiene que pasar algo con eso. Y el origen de la guerra es que bombardeen a Donetsk. Entonces, claro. ¿qué hace Ucrania? Bombardea a Donetsk. O sea, sí, bueno, habría que ver eso, porque aparte Ucrania dice que no va a llegar a ni un acuerdo si no hay un cese al fuego. Bueno, yo creo que está un poquito estancada la situación todavía. Así es. Vamos con un corte musical. Así es, vamos y volvemos.